¿Por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni tejen, pero créanme que ni Salomón, con todo su lujo, se puso traje tan lindo. Y Dios viste así a la flor del campo, que hoy está y mañana se echará al fuego. ¿No hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? ¿Por qué, pues, tantas preocupaciones? ¿Qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios se preocupan por esas cosas. Pero el Padre de ustedes sabe que necesitan todo eso. Por lo tanto, busquen primero el reino y la justicia de Dios, y esas cosas vendrán por añadidura. Estamos reflexionando sobre un tema apasionante, un tema misterioso, un tema profundo, la fe práctica en la divina providencia. Tema que incluye dos polos, Dios, la divina providencia, y al hombre, el hombre que debe poner la fe práctica. Y cuando queremos crecer en algo, necesitamos modelos a quien poder admirar, en quien poder reflejarnos, a quien poder seguir. Hemos visto por una parte que el gran modelo de fe, la gran creyente, fue la Virgen María. Todos los demás vienen lejos de ella. Feliz tú que creíste, porque se cumplirá lo que te fue dicho de parte del Señor. La alaba su pariente Isabel cuando María la va a visitar. María no solamente es el modelo extraordinario, mayor de fe que tenemos, sino también, y por eso mismo, la gran educadora, porque en definitiva uno educa no por las palabras, sino uno educa por la vida, uno educa por el ejemplo. Cuanto más extraordinario es el ejemplo, más es el influjo educador, más es la irradiación de esa persona. Por lo tanto, no podemos prescindir, si queremos hoy día un resurgimiento, una profundización, una revitalización de la fe cristiana, de la fe católica, no podemos prescindir de María. Ella es el gran modelo, la gran creyente, aquella que precede al pueblo de Dios con su fe a lo largo de la historia, pero también, y por eso mismo, es la gran educadora. Y hoy día necesitamos, en la situación que nos toca vivir, no solamente tener fe, la Iglesia necesita hombres y mujeres animados de una fe en grado extraordinario, hombres y mujeres capaces de percibir permanentemente a Dios en su vida de todos los días, en todas sus actividades, hombres y mujeres que tengan un instinto, una sensibilidad, un olfato para las cosas de Dios, hombres y mujeres abiertos a Él y sobre todo hombres y mujeres que aspiran a una entrega total a Dios. ¿Cómo queremos ver cómo educa María en la fe? María educa como todas las madres. ¿Cómo educa una madre, una buena madre cristiana en la fe? Primero y sobre todo por su ejemplo. Segundo, por su intercesión. Tercero, educa a través del corazón, por el vínculo afectivo que la madre tiene con su hijo o con su hija. Y por eso vamos a detenernos primero en el ejemplo de María. María, la gran creyente. La fe, como dice el Concilio Vaticano II, lo ilumina todo con una nueva luz. Todas nuestras relaciones, todas las dimensiones de nuestra vida, no solamente la dimensión espiritual, sino todos los aspectos o relaciones de nuestra vida deben quedar iluminadas, transfiguradas por la fe. Vemos en la persona de María el modelo de la persona creyente. ¿Y qué significa esto? No solamente la persona piadosa, sino en definitiva aquella persona que por una parte ancla su vida en Dios,
una persona que al mismo tiempo la fe le hace percibir su dignidad personal y a su vez la fe nos ilumina, nos orienta en nuestra relación con los demás. Es decir, una verdadera piedad mariana una piedad mariana esclarecida no puede quedar en una relación puramente intimista, afectiva y personal con María. Tiene que asemejarnos a la fe de María y llevarnos a donde estuvo María. Es decir, y entonces, ¿quién es María? En María vemos la criatura humana profundamente arraigada en el Dios uno y trino. Ese es en el misterio de la Trinidad. Ese es nuestro primer arraigo. María es la criatura que tuvo la relación más profunda con Jesucristo, con la persona de Jesús, la más comprometida con Él. Todo lo que tiene María se lo debe a Cristo, pero a su vez María es toda para Cristo. María es la mujer totalmente formada por Cristo y a su vez la formadora de Cristo. María, viéndolo de otro lado, es la compañera y colaboradora permanente de Cristo a lo largo de toda la obra de la redención. Por eso no debemos tener miedo de fomentar, de animar un profundo amor a María, porque si ese amor es orgánico, si ese amor es sólido, si ese amor no es puramente sentimental, nadie nos lleva a Cristo y en Él al Padre Dios tan profundamente como María. Así lo decía San Pío X, el Papa San Pío X a comienzos de este siglo. María es el camino más corto, más fácil y más seguro para adquirir un conocimiento vital de Cristo. María nos lleva a Cristo y esto es importante hoy día, ya que hoy día hay inquietud espiritual en mucha gente, pero mucha gente busca a Dios lejos de Cristo, no lo conoce a Jesucristo, no tiene un conocimiento vital de Él. María es el gran camino, la gran vía, es la vía real para anclar nuestra vida en Jesucristo y anclar en el misterio de la Eucaristía, en el Cristo Dios y hombre, en el Cristo histórico y el Cristo místico. Hay muchas desviaciones, hay muchos problemas, hay confusiones también dentro de la Iglesia. María, si nuestra relación a ella es personal, es profunda, nos va regalando más y más un olfato católico, una sensibilidad católica, nos regala siempre más un conocimiento vital de Cristo. María nos lleva hacia Él, pero no termina en Cristo. María a su vez es la mujer llena del Espíritu Santo. Y nosotros hoy día debemos recuperar nuestra relación profunda y personal con el Espíritu de Jesús. Necesitamos ser revestidos con los dones del Espíritu Santo. Necesitamos que los frutos del Espíritu Santo, el amor, la paz, la alegría, la longanimidad, la fortaleza, sean realidades en nuestra vida. María, la llena del Espíritu Santo, es quien nos conduce hacia Él. Donde está María, está el Espíritu Santo. María nos lo contagia y por Cristo y en el Espíritu Santo nos quiere llevar hacia el Padre, a anclar nuestra vida en el Padre Dios. Lo cual significa, por una parte, experimentar profundamente que el Padre nos ama, que somos hijos y que nos ama no en último término porque siempre lo merecemos, debemos tratar de merecerlo, pero no siempre lo merecemos. Nos ama en definitiva porque somos hijos, más allá de nuestros méritos. El Padre Dios nos ama porque somos hijos, hijas de Él. Y este amor, esta certeza, esta experiencia de que el Padre me ama
que el Padre nos ama, nos da un descanso en el alma. La persona cobijada es una persona que descansa, la persona no cobijada en un corazón noble y en último término en el corazón paternal de Dios se desgasta en la vida terriblemente. Y creo que una de las causas profundas del estrés de tanta gente hoy día es la orfandad espiritual en la cual vive la mayoría y no reposando, descansando en el corazón paternal de Dios. María nos quiere llevar a Cristo y en el Espíritu Santo al Padre Dios. Esa es la dimensión trinitaria de nuestra fe. Pero la fe no solamente ilumina nuestra relación con Dios, la fe también quiere iluminar nuestra relación con el hombre. Nos quiere hacer tomar conciencia de nuestra dignidad. ¿Cómo está en peligro hoy día la dignidad del hombre? ¿Cuánta gente ha perdido el sentido de la vida? ¿Cuánta gente ha perdido la verdadera imagen del hombre, la imagen cristiana del hombre? ¿Cuánta falta de respeto en la convivencia? ¿Cuánta agresividad contenida y a veces no tan contenida? ¿Cuánta violencia? ¿Por qué? Son las consecuencias de un mundo sin Dios. Y un mundo sin Dios, a la corta o a la larga, en definitiva, o contra Dios o que prescinde de Dios, es un mundo que está contra el hombre, ya que solamente puedo reconocer la grandeza del hombre cuando reconozco primero la grandeza de Dios. El hombre fue creado a imagen de Dios, a semejanza de Dios, no del animal, no de la máquina, de Dios. María, la fe, María como modelo y como educadora de la fe, quiere iluminar también nuestra vida, no solamente nuestra relación con Dios, sino la relación con nosotros mismos. Quiere hacer crecer en nosotros una sana autoestima, la conciencia de nuestra propia dignidad. ¿Y cuáles son las razones, los motivos más profundos del sentimiento de nuestro propio valor o valer? 2. Primero, el ser, por nuestra incorporación a Cristo, hijos, hijas de Dios. Nuestra dignidad filial. Y además, el ser herederos de la vida eterna. Justamente hoy que está tan difundida, está tan arraigada una visión puramente horizontal u horizontalista, puramente terrena, puramente mundana de la vida. Y por eso cierta asfixia, y por eso esa intranquilidad, y por eso esa insatisfacción, porque en definitiva estamos fuera de órbita, estamos descentrados espiritualmente, y uno no puede estar en paz si vive descentrado. María quiere educarnos en la fe por su ejemplo, que nos ubica correctamente, nos va ubicando correctamente frente a Dios, uno y trino, y también frente a nosotros mismos, haciéndonos tomar conciencia siempre mayor de nuestra realidad, de nuestra dignidad filial de hijos e hijas de Dios. Y esta es la base de nuestra relación con los demás. Al reconocer a Dios como Padre, al reconocernos como hijos o hijas de Dios, estamos colocando la base sólida y el fundamento para reconocer en el otro a mi hermano, a mi hermana, para respetarlo, para valorarlo. Pero si nosotros quitamos esta dimensión vertical y no reconocemos más a Dios como Padre de todos, el Padre nuestro, no reconocemos a María como la Madre de Dios, pero Madre y Madre de todos los hombres, y no reconocemos nuestra dignidad y realidad filial, no hay ninguna base para la fraternidad. Y entonces el mundo, en vez de ser una gran familia, es una jungla, es una gran jungla, es una selva. Y eso no corresponde al plan de Dios. O el mundo se torna hipercompetitivo y lo que importa es que cierren las cuentas o cierren los números,
pero nos olvidamos de las personas concretas, del valor, del carácter irrepetible y único de cada ser humano. María, gran modelo de fe, quiere ser la gran educadora de la fe y quiere llevarnos poco a poco a que la fe ilumine todo nuestro mundo de relaciones, tanto sobrenaturales como naturales, nuestra relación con el Dios uno y trino, nuestra actitud frente a nosotros mismos y nuestra actitud frente a los demás. María educa por su ejemplo, como las madres. El dicho popular dice: las palabras conmueven, los ejemplos arrastran. Cuanto más extraordinario el ejemplo, más atrae y más irradia. Hoy hacen falta modelos. Y si no descubrimos a María como la gran pedagoga de la fe, como la gran educadora, y no le damos oportunidad a ella de llegar al corazón de miles y millares de hijos, ¿quién va a sustituir, quién puede sustituir a esa educadora? ¿Quién puede llenar ese vacío? María, como le enseña el documento del pueblo, es la gran pedagoga, la gran educadora de la fe. Aquí tenemos una gran oportunidad, todos aquellos que venimos de una cultura latina y que llevamos por eso mismo el amor a María en nuestra sangre, que tenemos en nuestra cultura está profundamente arraigado como un valor la piedad mariana, el amor a María. Aquí tenemos una gran oportunidad, darle ocasión, ayudar a que María pueda manifestarse en nuestros pueblos y en nuestra cultura como la gran educadora de la fe, la gran educadora del hombre, no solamente como la madre del pueblo, no solamente como la madre del pan, que lo es, sino sobre todo como el gran modelo de fe y la gran educadora en la fe. María educa por su ejemplo, por la fuerza de su ejemplo. Ella, que ha sido la primera discípula de Jesús, ella que es la maravilla de la verdadera humanidad, ella que es la persona en la cual se da una convergencia maravillosa entre lo humano y lo divino, entre la naturaleza y la gracia, ella, justamente por ser el gran modelo, es la gran pedagoga. ¿Cómo educa también María? Como educan las madres cristianas. Las buenas madres educan por su intercesión. Yo suelo preguntar a veces a las madres, a una buena madre cristiana, católica, si hay un día en su vida que no piense por lo menos una vez en sus hijos. Y cuando he hecho esta pregunta, la madre se sonríe como diciendo: ¿qué pregunta? Por supuesto, no hay día en que no piense en mis hijos, porque ser madre es ser toda de sus hijos y toda para sus hijos. Eso es ser madre. La madre es la primera y más natural aliada, la mejor aliada, la más incondicional aliada que tienen sus hijos. Y por lo tanto, una buena madre cristiana reza cada día, no hay día que no rece por sus hijos. Pues bien, si nuestras madres en la tierra son así con sus hijos, ¿cuánto más es la Virgen con nosotros? Y si normalmente no podemos darnos cuenta de lo que le debemos a nuestra madre, de lo que nuestras madres han orado por nosotros, mucho menos podemos darnos cuenta o imaginarnos lo que le debemos a María. Yo debo confesar que debo mi vocación en gran parte a las oraciones de mi madre, ya que, según ella me ha contado y he sabido después, desde antes ya de casarse, todos los días ha rezado
por tener alguna vocación religiosa en su familia. Nosotros somos 11 hermanos, yo soy el segundo de 11, y el hecho es que el único que tiene vocación religiosa soy yo. Yo digo por eso que soy una víctima de las oraciones de mi madre, y por lo menos he recogido las oraciones de más de 20 años. Y si eso es así, y yo le debo eso a mi madre, porque nadie es sacerdote en primer lugar por sus méritos o por sus capacidades o por su propia fuerza, sino es un misterio de la gracia en primer lugar, ¿cuánto más le debo yo? ¿Cuánto mayor debe ser mi deuda con la Santísima Virgen? Y un pensamiento práctico. Qué poco a veces pensamos que la Virgen reza por nosotros. Y pensar que no hay día en nuestra vida en que María no reza por nosotros. Incluso hoy, a pesar de que hoy la Virgen ha rezado por ti y por mí. Qué pensamiento lindo, qué realidad maravillosa. La fe nos dice que es así. María, ¿cómo educa? Por la fuerza, por la insistencia de su oración. Es la gran orante, es la omnipotencia suplicante, así la llama también la Iglesia. Y el poder de su oración lo vemos, por ejemplo, en Caná, cuando ante un aparente rechazo de Jesús, mujer, no ha llegado mi hora todavía, ¿qué tengo que ver con esto? María, sin embargo, intercede y le dice a los servidores, hagan todo lo que Él les diga. Vemos sobre todo la fuerza de la oración de María cuando en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, se nos narra que cumpliendo el mandato de Jesús, los apóstoles perseveraban unánimes en la oración con María, la Madre de Jesús y otras mujeres. Y en esa situación de cenáculo se produce el milagro de Pentecostés, la irrupción del Espíritu Santo. ¿Quién estaba en el centro de esa comunidad orante? ¿Quién fue la persona que en primer lugar atrajo el Espíritu Santo? María. Estaban todos unánimes en oración con María, la Madre de Jesús. María es la gran orante en la Iglesia, es la omnipotencia suplicante y por eso es la gran educadora. Alguien dijo que en definitiva se educa de rodillas. Toda educadora o educador cristiano educa a través de su oración, del poder de su oración, del poder de su ejemplo. María es la gran educadora, la gran pedagoga de la fe, por su ejemplo en primer lugar, en segundo lugar por la fuerza de su intercesión. Y también, ¿cómo educa María en la fe? Educa por su corazón. De ello habla el Papa Juan Pablo II en su encíclica Redemptoris Mater, la encíclica sobre la Virgen María, que también la fe se pasa por el corazón. Veamos de vuelta cómo ocurre en la vida sencilla de una familia. En una familia cristiana, sana, cuando los padres son creyentes, profundamente creyentes, y existe una vinculación de corazón con sus hijos y de sus hijos con ellos, por ese puente entre los corazones pasan los valores, pasa la vida. Se educa también y las cosas se traspasan de corazón a corazón. Suena misteriosa, pero real. María educa por el corazón. Y por eso, si ya así ocurre esto con las madres de esta tierra, ¿cuánto más María educa cuando nuestro corazón se encuentra con el corazón de ella? Eso es lo que en esto tenemos lo que es la esencia de la consagración a María o una alianza de amor con María. Consiste en una mutua entrega de corazones. En último término, eso es lo que todos buscamos, que nuestro corazón pueda descansar en el corazón de una persona noble y en último término, que ese corazón nos ayude a arraigar nuestro corazón
en definitiva, en el corazón paternal, misericordioso del Padre Dios. Ahí vale la frase de San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que no descanse en ti. María, el gran modelo de fe, aquella que precede con su fe al pueblo de Dios que peregrina en la historia, María es por eso mismo la gran educadora de la fe, por su ejemplo, por la fuerza de su intercesión y también por su corazón. Punto práctico para nosotros si queremos crecer en la fe. Uno de los caminos más importantes y claves es crecer en nuestra relación personal con María. Es darle oportunidad a ella que nos enriquezca con la riqueza insondable de su persona y concretamente en nuestro caso con su riqueza, con la fuerza, con la calidad de su fe. Esto lo ha demostrado ella a lo largo de toda la historia de la salvación y también en la Iglesia de hoy en día. María, la gran pedagoga de la fe, la gran educadora de la fe, y nos pasa todo esto, sobre todo nos lo traspasa a nosotros a través de su corazón. ¿Quién de nosotros podría comprender, captar la riqueza, la profundidad de ese corazón? Nos dice Lucas que María meditaba estas cosas guardándolas en su corazón. María guardaba todo allí. Y en ese corazón también nos tiene inscritos a nosotros. María nos regala, y ese corazón de María está lleno de amor, es toda entrega a Jesús, en el Espíritu Santo, al Padre Dios, y toda entrega a los hombres. ¿Quién pudiera adentrarse un poco más en el misterio de ese corazón? Un poeta argentino, católico, Francisco Luis Bernardes, compara ese corazón con el mar y dice así en una estrofa de un soneto muy inspirado: si el mar que por el mundo se derrama tuviera tanto amor como agua fría, se llamaría por amor María y no tan solo mar como se llama. María nos guarda en su corazón, ese corazón lleno de fe, ese corazón fuerte, ese corazón creyente, ese corazón heroico, y María quiere traspasarnos a través, uniéndose a nuestro propio corazón, quiere ir regalándonos esa actitud de vida. Es decir, que nuestra relación con ella no sea puramente afectiva, sino que se torne también efectiva. O sea, que el amor a María y nuestra unión a ella se concrete y exprese en una asemejación creciente a ella. En síntesis, cuanto más unidos vivamos a María, más deberemos asemejarnos a ella y por eso asemejarnos a su fe. Que ella nos conceda a todos, te conceda a ti y me conceda a mí, nos conceda a todos una fe viva en el Señor, una fe viva en su providencia, una fe práctica en la divina providencia, en un Dios que es Padre y porque es Padre es providente, es todopoderoso, es misericordioso y es fiel.